Ok, continuamos con el subtema derechos humanos, migración y multiculturalismo. Están intrínsecamente entrelazados, formando un marco complejo de interdependencia y desafíos a las sociedades contemporáneas. Por ejemplo, abajito viene interrelación de conceptos. Por ejemplo, en derechos humanos como fundamento. Los derechos humanos son universales, inalables e indivisibles, corresponden a toda persona por el simple hecho de ser humana, independientemente de su nacionalidad o de estatus migratorio. La migración como un fenómeno humano, la migración es un proceso natural impulsado por la búsqueda de mejores oportunidades o la supervivencia. Sin embargo, los flujos migratorios son forzados o desordenados, el riesgo de violación de derechos humanos es significativamente mayor. Sí, eso es lo que estamos viendo hoy en la actualidad también en el uso de la migración. Multiculturalismo como resultado y desafío. Los procesos migratorios incrementan la diversidad cultural en las comunidades de destino, dando lugar a sociedades multiculturales. ¿Sí? En los desafíos clave vemos, por ejemplo, en el primer punto, protección universal y realidad práctica. A pesar de la universalidad de los derechos, los migrantes a menudo enfrentan detenciones arbitrarias, torturas, falta de debido proceso, negación de derechos económicos, sociales, culturales, como la vivienda o la educación. ¿Sí? Cohesión social e integración. El desafío radica en diseñar políticas públicas en perspectiva de derechos humanos que atiendan a los migrantes, al mismo tiempo que se mantiene la cohesión social en un marco de respeto mutuo. Lucha contra la xenofobia y la discriminación. En contextos multiculturales puede surgir competencia por recursos o tensiones culturales. Los derechos humanos son esenciales para combatir la xenofobia y la discriminación, promoviendo la igualdad de trato y el respeto por la dignidad de todas las personas y comunidades. Políticas y enfoques. La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético que requiere el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las minorías y los pueblos autóctonos. Organismos internacionales y nacionales como la ONU o la CDH abogan por políticas públicas que fortalezcan la atención a los emigrantes y promuevan su inclusión a través del diálogo intercultural y el reconocimiento de sus entidades culturales. ¿Sí? Mm, vamos a la siguiente. Cultura mexicana en el escenario global. La cultura mexicana goza de una presencia vibrante e influyente en el escenario global, reconocida por su rica herencia histórica, su diversidad y su capacidad para permear diversas áreas del arte, la gastronomía y las tradiciones a nivel mundial, ¿sí? Elementos clave de la influencia cultural mexicana. Por ejemplo, aquí vamos a ver muchos de esos y todavía nos hace falta demasiadas. Por ejemplo, la primera sería la gastronomía como patrimonio mundial. La cocina mexicana fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Ingredientes originarios de México, como el maíz, los chiles y el chocolate, han influido profundamente en la cocina global y los restaurantes mexicanos han proliferado en todo el mundo. La verdad, la gastronomía mexicana es lo mejor. Arte y figuras emblemáticas. México ha producido artistas de renombre internacional, figuras como Frida Kahlo y Diego Rivera son íconos del arte moderno y entre otros, ¿sí? Tradiciones y costumbres, festividades como el Día de Muertos, la música del mariachi y la práctica de la charrería son elementos culturales que además de ser parte fundamental de la identidad nacional, han trascendido fronteras, generado fascinación y adaptándose en diversas formas alrededor del mundo. ¿Sí? Patrimonio histórico y arqueológico, la herencia de las culturas prehispánicas como la maya y la azteca se manifiesta en sus impresionantes sitios arqueológicos
que atraen a millones de visitantes y estudiosos, contribuyendo al entendimiento de la historia de la humanidad. Literatura y pensamiento. México ha aportado figuras destacadas en la literatura y el pensamiento, como Alfonso Reyes y Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Ah, vamos a ver la siguiente. Son todos esos puntos que estamos viendo ahorita, realmente se me hacen tan complejos y tan importantes porque son cosas que son de México y son cosas que nosotros debemos de saber de su cultura, de cómo son en la actualidad y cómo vemos esos tipos de temas que hoy en día todavía siguen siendo algo popular, en la cual se sigue hablando, ¿se me explicó? Por ejemplo, la construcción de la identidad mexicana es un proceso histórico y cultural complejo influenciado por la fusión de civilizaciones prehispánicas y españolas, analizando por pensadores clave como Samuel Ramos y Octavio Paz. Esta identidad se ha desarrollado internamente a través, a través de símbolos nacionales, tradiciones y movimientos sociales, mientras que su visión internacional ha evolucionado de un nacionalismo post-revolucionario en una inserción de la globalización que expone desigualdades y la necesidad de la reconciliación interna. Sí, lamentablemente todavía hay muchas desigualdades todavía en México, pero son cosas que seguimos dando y que seguimos dando en pie. Dice, la construcción de la identidad mexicana se ha forjado a lo largo de más de 500 años, tomando forma a partir de la consideración de Estado-Nación y reformando tras la Revolución Mexicana. Por ejemplo, en las raíces históricas, la identidad surge del encuentro y conflicto de dos mundos, que es el indígena y el español. Figuras como Miguel León Portilla defienden la riqueza de esta fusión cultural, que generó una idiosincrasia única y un sentido que pertenecía basado en el mestizaje. ¿Sí? Factores internos, por ejemplo, los símbolos nacionales, la bandera, el escudo y el himno, junto con las costumbres y tradiciones, crean un sentido de unidad y de pertenencia. Procesos sociales y políticos, la identidad es producto de las instituciones del Estado y de movimientos sociales. ¿Sí? Se moldea a través de narrativas históricas a bases con un ánimo de confrontación que han servido como mecanismos de legitimación política. Ahora vemos análisis filosófico. Pensadores han intentado definir al mexicano. Por ejemplo, Samuel Ramos en su obra El perfil del hombre y la cultura en México argumentó que la identidad mexicana se nutre de sentimiento de inferioridad histórico originado en la conquista y la colonización que se manifiesta a través de la independencia, ¿sí?
Ok, y luego seguimos con lo que está de Octavio Paz. En el laberinto de la soledad describe al mexicano como un ser hermético, a la defensiva, que usa máscaras para protegerse y simular que no existe en un estado de soledad y desconfianza. Otros autores como Antonio Caso, José Vasconcelos, Jorge Cuesta, Roger Bartra también han contribuido a este debate explorando la sensibilidad del mexicano y su evolución hacia una condición post-mexicana. Sí, todos estos puntos realmente son algo con una finalidad que nos habla de nuestra identidad, una identidad mexicana, una identidad que nos habla a nosotros mismos y que a veces los filósofos hablan más en cuestión de la observación. Sí, por ejemplo, la visión internacional de México ha estado intrínsecamente ligada a su identidad interna y a los cambios globales. Por ejemplo, nacionalismo por revolucionario durante gran parte del siglo XX, México proyectó una imagen de unidad y nacionalismo, aunque internamente persisten divisiones entre el mundo indígena y el criollo cosmopolita. Sí, globalización y exposición. La globalización expuso las grandes injusticias, la falta de cohesión social en el país, a diferencia de otras naciones que evolucionaron gradualmente. México se abrió al mundo de forma más abrupta, lo que evidenció sus contradicciones internas y la necesidad, ¿sí? De un proyecto de nación más inclusivo. Abajito vemos lo mismo, que nos habla de diáspora y migración, que es como la transicionalidad con la migración, los mexicanos y mexicano-americanos. En Estados Unidos forjan su identidad intentando sentirse como parte de una sociedad estadounidense, si perdes un vínculo con México. Ya eso va más a uno de uno como persona en cuestión de cómo se percibe en ese tipo de entidad. ¿Sí? Luego vemos lo que viene siendo la construcción. Mm, construcción de la identidad mexicana. Dice, la construcción de la identidad mexicana es un proceso histórico y cultural complejo. Es un constante evolución que ha tomado forma a lo largo de los siglos, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Se caracteriza fundamentalmente por el mestizaje y la fusión de elementos de las culturas originarias, en la herencia española, así como diversos factores políticos, sociales y culturales. Mm, Periodo prehispánico y colonial. En la herencia indígena, la base de la identidad mexicana tiene raíces profundas. En las raíces culturales prehispánicas, por ejemplo, las mexicas, las mayas, nahuas, etcétera, figuras como Miguel León Portilla enfatiza la importancia de revalorizar esta herencia y las lenguas maternas, considerando fundamentales para la subsistencia cultural. Lamentablemente hoy, ahora es muy poco. Que veamos gente hablando ese tipo de lenguas todavía. Sí, a veces siento como que nuestra cultura mexicana se ha ido alejando o en ciertos lugares todavía también se puede tener ese tipo de lenguaje, pero son muy escasas las personas que todavía siguen hablando con ese tipo de cultura, ¿sí? No hay que olvidarnos de nuestras raíces, más que nada eso. La conquista y la colonia, la llegada de los españoles supuso un encuentro de dos mundos que si bien fue complejo y violento, resultó una fusión de civilizaciones y un mestizaje biológico y cultural. Los símbolos unificadores tempranos en el periodo previo de la independencia, la figura de la Virgen de Guadalupe y la reivindicación del pasado indígena emergieron como símbolos para oponerse al dominio colonial y buscar apoyo para la emancipación. Formación del Estado, ¿sí?
Vamos a ver con el primer punto, que habla de las guerras y patriotismo, eventos sangrientos como la intervención norteamericana, la guerra de reforma, la intervención francesa, contribuyeron a fortalecer un sentido de patriotismo y cohesión nacional frente a amenazas externas. Liberalismo y ruptura, el pensamiento liberal representado por figuras como Benito Juárez buscó un distanciamiento tanto de las raíces indígenas como el periodo colonial, promoviendo una visión de Estado-nación más moderno y laica. Sí, eso sí, ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto, o bueno, ya se sabemos cómo ha creído y cómo nos ha querido que México sea un lugar liberal, ¿sí? En México, por revolucionario, nacionalismo y mestizaje, el proyecto de nación por revolucionar considerado en la década de 1930 realizó un esfuerzo monumental para construir una ideología nacionalista. ¿Sí? Que recuperaba las raíces indígenas y pone el proceso de mestizaje en el centro de la reflexión sobre la identidad. En la teoría de la mexicanidad, influyendo con la percepción colectiva, analizaron la psicología y la personalidad del mexicano. En elementos culturales es obvio, ya sabemos que cuáles son los símbolos nacionales, la bandera, el escudo y el himno, el idioma y la historia oficial para generar un sentido de pertenencia compartido. Sí, todos estos puntos hablan sobre lo que es y cómo es el Estado de la Nación y cómo es nuestra parte aquí. Sí, en la actualidad, la globalización y la reconciliación, dice, la globalización y conciliación en la tecnología han expuesto las desigualdades persistentes y la necesidad de reconciliar interna, reabriendo el debate sobre un proyecto de nación más inclusivo que valore la diversidad. Sí, identidad dinámica actual se considera sólida por sus raíces y tradiciones, pero se mantiene en constante construcción y adaptación a los cambios sociales y la modernidad. Vemos las narrativas históricas. Sí, dice las narrativas históricas y la representación mediática mediante una relación intrínseca de una mutua influencia, donde los medios no solo difunden la historia, sino que también moldean, seleccionando qué eventos destacar, cómo interpretarlos y qué valores y normas culturales perpetuar. Por ejemplo, vemos aquí la construcción del sentido de la realidad, formación de identidades y valores, que nos habla más que nada de cómo desarrollar y cómo interactuar con nuestra historia, cómo ir impactando nuestro narrativo en cómo es la situación, cómo es todo esto de las, ¿cómo podemos decirlo? De una percepción, ¿sí? Igual aquí dice moldeado de la percepción pública, transmisión y transformación cultural, creación de eventos mediáticos. Todo esto conlleva en cuestión de las narrativas históricas y representación mediática, dependiendo de lo que se está hablando o de lo que se está mostrando en ese entonces, ¿sí? La narrativa en la área mediática, pues obvio la evolución hasta las narrativas transmedia digitales han empleado una más de las formas en que se cuenta y se consume la historia. Sí, aquí dependiendo en todo esto, en cómo nosotros desarrollamos o cómo hablamos sobre nuestro autoconocimiento o nuestra historia, dependiendo de lo que se está hablando en este momento. Y luego vemos el papel de México en América Latina y el mundo. México desempeña un papel significativo como una de las principales economías del mundo, entre las 15 más grandes. La segunda en América Latina, actuando como un actor en asuntos económicos y comerciales a nivel global y regional. Su política exterior actual se enfoca en controlar el desarrollo económico social del país, defender la soberanía y proteger a sus connacionales en el exterior. Por ejemplo, en el papel en América Latina es el liderazgo regional, fortalecimiento de lazos, cooperación para el desarrollo, mediación y paz. ¿Sí? En el papel en el mundo, potencia exportadora y económica, ubicación estratégica, participación multilateral, que aquí vienen las Organizaciones Unidas,
relación crucial con Estados Unidos y Canadá, o sea, la relación que lleva es con un trabajo bilateral continuo que considera la región como una de las más competitivas a nivel mundial. Sí, eso lo hablamos anteriormente en las siguientes diapositivas. Luego dice desafíos principales, dependencia económica, la fuerte dependencia de las exportaciones de Estados Unidos, alrededor del 80% representa un riesgo ante cambios en la política exterior estadounidense. Certeza jurídica e inseguridad. La falta de la certeza jurídica en los problemas de inseguridad interna son factores que disuaden la inversión extranjera y afectan a la logística y el desarrollo del país. En la infraestructura y energía, problemas logísticos, en la falta de suministro eléctrico adecuado limitan la llegada de nuevas inversiones, incluso en sectores estratégicos como la inteligencia artificial. México es un actor global y regional con una influencia creciente que busca equilibrar su papel como potencia económica emergente con la necesidad de abordar desafíos internos y de diversificar sus relaciones exteriores. ¿Sí?